Yo quiero introducir algunos matices de discusión. Yo creo que el neoliberalismo está profundamente en crisis hoy día en América Latina. Hace 15 años, más allá de la constelación ideológica de una plataforma programática, el neoliberalismo triunfaba electoralmente sin mayores dificultades. Y no solo triunfaba electoralmente una vez, se reelegían incluso. Es el caso de Salinas de Gortari en México, Abdalá Bucaram en Ecuador, más allá de lo emblemático que puedan ser figuras como figuras políticas particulares, Menem, Fujimori, ¿sí? Convocatorias bajo la modernización neoliberal que salían electoralmente triunfantes. Bueno, eso hoy no es posible. Eso es hoy absolutamente imposible en ninguna sociedad latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que las invocaciones del neoliberalismo cayeron en un descrédito tal que hoy ese sistema, para recomponerse, no puede seguir hablando de lo mismo. Pero ojo, está mostrando que algo está en crisis. Que esa hegemonía que se proyectó y se consolidó prácticamente sin contrapesos durante 2 décadas, hoy no es la misma. Quiero decir esto porque ustedes son sociólogos, son cientistas sociales, estudiantes y profesores. Cuando hablamos de hegemonía no estamos hablando de un aparato mecánico capaz de ser sustituido. La hegemonía, alguien ha dicho, es como una especie de ideas de larga duración. Y en el peor de los casos, cárceles de larga duración. Por lo tanto, la contrahegemonía tendrá que ser forzosamente un trabajo de filigrana de mucho tiempo, de agrietamientos sucesivos, de grietas yuxtapuestas, de golpes dados fuera y dentro del sistema. No solo fuera del sistema, sino dentro y fuera del sistema, en todos los terrenos del sistema social, dentro y fuera de las institucionalidades respectivas. Porque la hegemonía no se construye como un Robinson Crusoe, ni erigiendo estatuas al heroísmo. Se construye articulando fuerza, sumando fuerzas, creando nuevas mayorías en todas las latitudes de América Latina. Se dice fácil, porque estamos enfrentados no solo a aparatos, sino a un conjunto de ideas que están internalizadas. O sea, el espejismo del ciudadano exitoso no solamente está instalado en Chile, está instalado en toda América Latina. Remover eso no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que las estructuras mediáticas, este quinto, sexto, séptimo poder al que se refería Juan Carlos, son estructuras que operan todos los días, son trituradoras de conciencia. Más del 80% de las imágenes que ustedes reciben a través de los mecanismos hoy día que nos permiten la comunicación digital son construidas por los mismos intereses y provienen de las mismas estructuras de poder que no están dispuestas naturalmente a ceder ningún solo espacio en términos de la construcción de una hegemonía o de ingredientes distintos a la hegemonía prevaleciente. Entonces, cuando hablamos de hegemonía y contrahegemonía, estamos hablando de procesos de muy larga duración. Es decir, este espacio largo del que nos habla Víctor Kula, este espacio largo que nos habla Brodel, es decir, esos son los horizontes que yo creo que hay que trazarse, más que una cosa de balances tan puntuales. Hay que hacer los balances, de exámenes de los programas, hay que hacer exámenes de los programas, pero en términos de lo que estamos hablando, es decir, digamos, tenemos que ampliar ese horizonte y trabajar con esos plazos. Y esto seguramente nos vuelve más generoso, incluso en la comprensión de los procesos sociales. Hoy día
permítanme decirlo de un modo asaz esquemático, la geografía política de América Latina ha cambiado. Yo no quiero hacer un recuento de los grandes movimientos, porque al fin y al cabo esa geografía política se modifica gracias a los grandes movimientos, es decir, a las reverberaciones sociales, a lo que viene de abajo, para usar una vieja metáfora en la sociología del tercer mundo, es decir, ese movimiento que viene de abajo. Eso es lo que ha permitido este cambio en la geografía política latinoamericana. No es Chávez, porque digamos, a los interesados, cuya procedencia conocemos, quiere centrar el tema de Venezuela en Chávez. Nosotros tenemos que decir, ¿por qué surge Chávez en Venezuela? Y nosotros tenemos que estar en condiciones de dar respuestas potentes frente a estos planteamientos. Chávez surge sobre los escombros del bipartidismo. No es igual, pero parecido a un binominalismo. Adeco y Copey. Eso es lo que explica una estructura de poder que se configura alrededor de un personaje como Chávez. Chávez, por eso es como una expresión de esta estructura de poder, es mucho más que Chávez. Está expresando la realidad política de un país. Entonces nosotros no hacemos historia de personajes, nosotros hacemos análisis de procesos políticos. Es un elemento distintivo en nuestro quehacer académico. Y Chávez surge precisamente con su estructura de poder, con sus ingentes esfuerzos por configurar una institucionalidad nueva, porque quiero decir que es el único país, después, bueno, ahora ya en Venezuela, ahora también en Ecuador y Bolivia, donde está presente un elemento muy central, sentido, que ya nos gustaría en cualquier parte de América Latina, esto que podemos enunciar de una manera muy elegante en la academia: revocatoria social del mandato. Es decir, los ciudadanos somos convocados para las elecciones, entregamos un mandato, el mandatario asume lo que le permite esta cuota de decisión por medio de las urnas, y luego toma las decisiones de manera inconsulta. No los consulta si se va a reprogramar y a qué tasa de interés la próxima cuota de deuda externa. No se nos consulta como ciudadanos si conviene o no hacer esta inversión pública. No se nos consulta. Si no hay una vuelta, por lo tanto, de la cuota de poder otorgado al ciudadano por parte del mandatario. Ese camino no existe en la democracia liberal y menos en los sistemas de dominación neoliberal. Entonces, este cambio en la geografía política tiene a este elemento, uno de sus elementos fundantes. Venezuela, Ecuador, Bolivia, principalmente, pero no solo ellos, porque el planteamiento está sembrado, está germinado en las otras sociedades latinoamericanas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestro análisis sobre América Latina es efectivamente esta crisis del sistema que se ha fundado en estos ingredientes económicos, políticos e ideológicos, y que la proliferación de gobiernos electoralmente triunfantes, que no son idénticos pero que son críticos en grados distintos del neoliberalismo, va perfilando a una América Latina distinta. Quiero, sin ánimo de teorizar, yo quiero decir que estamos en una fase post-neoliberal. Quiero poner esto subrayado y entre comillas, porque quiero decir que cuando hablamos de una fase post-neoliberal no quiere decir que estamos en un itinerario fáctico, sino que la preocupación post-neoliberal remite a una categoría cuya construcción
explica diversos grados de cuestionamiento y de resistencia frente al neoliberalismo. No es que estemos, de hecho, en términos calendarios, en una fase post-neoliberal, pero estamos en una fase post-neoliberal en el sentido de la recapitulación, del reconocimiento de expresiones múltiples, de expresiones multiformes, de críticas distintas frente al neoliberalismo. Este es el elemento distintivo y por eso hoy ya no puede haber gobiernos triunfantes como había hace 25 años atrás en los términos que señalábamos hace un momento. No. Este es el elemento central, no porque hoy día las convocatorias tengan que ser necesariamente de nuevo tipo, pero al menos ya no pueden reeditar el neoliberalismo como lo conocemos. Y ese es un elemento importantísimo, un elemento que va pautando una orientación, que va mostrando una orientación. En este sentido no nos puede ganar la ansiedad política. Ese viejo dicho de que ojalá esto se pudra más rápido porque vamos a estar más cerca de las grandes soluciones. Yo creo que eso ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. A Dios rogando con el mazo dando. Preferiría pensarlo de esa manera. Y yo creo que este panorama de América Latina es un panorama en ese sentido. No hay que sacar cuentas alegres. Ninguno de estos procesos, sobre todo me refiero a lo que está dando la región andina, en distintos grados de cuestionamiento del neoliberalismo, Argentina. ¿Cómo saltó la liebre? ¿Quién había pensado 30 años atrás que de las fuerzas peronistas pudiera haber un planteamiento como el que estamos viendo hoy? ¿Es anticapitalista? No es anticapitalista. ¿Es crítico del neoliberalismo? Es crítico del neoliberalismo. ¿Cuándo habíamos pensado que un indígena pudiera ser presidente de la República con Bolivia? O un ex obispo vinculado a la teología de liberación, presidente de Paraguay. Un ex militar insurgente, presidente de Venezuela. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es mucho más que el anecdotario de América Latina y el Caribe. Hace 30 años atrás hablábamos de América Latina y pensábamos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAC. Pensábamos en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Hoy día subsisten estas expresiones, pero ya no son solas. Está el ALBA, integrada por 8 países de América Latina, más 5 de América Latina y 3 caribeños. Petrocaribe. Caramba que es importante Petrocaribe, y le hemos dado poca importancia. 17 países que se plantean la posibilidad no solo de sacar barriles de petróleo, sino qué importancia puede tener el petróleo como materia prima para transformar las estructuras productivas de América Latina. Este punto quiero tocarlo y con esto quiero cerrar porque me lleva al tema de la crisis y con esto voy a cerrar en un rato más. Me quedan, tengo entendido, 6 minutos. Esta charla con ustedes. Petrocaribe, 17 países de América Latina, países primarios portadores, cuyas economías están siempre vinculadas al ciclo exportador. Esa es la modernización actual. Siempre ha sido, pero hoy día está mucho más remarcado. El otro referente de integración que opera como ventana multilateral es UNASUR. 12 países de América Latina, constituido inicialmente en 1994 en Perú, y que después adquiere la fuerza que tiene hoy día. Cuando digo la fuerza que tiene hoy día no quiere decir que sea un gigante, pero es un contrapeso. Esa es su fuerza, es un contrapeso a la hegemonía del norte. Y eso es muy importante. 12 países latinoamericanos. Bueno, no hay que olvidar que la intervención, por lo menos en el contexto regional, interviene de manera directa cuando Estados Unidos decide que hay que colocar 7 bases en Colombia. Interviene de manera directa ante la amenaza de un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, son elementos importantes. Plantea
plantea la necesidad de un banco en el sur que le haga contrapeso al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que estudiar más al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que ser más estudiosos de esa gran estructura creada en Bretton Woods. Somos muy ignorantes. Tenemos que conocer cómo se toman las decisiones. ¿Qué significan los derechos especiales de giro? ¿Cuánto es la capacidad de incidencia de Chile en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánta es la capacidad de incidencia a partir de los derechos especiales de giro de Brasil, 11º, de su primera economía en términos del tamaño del pastel? ¿Cuánto es la incidencia del G8 en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto es la incidencia de Estados Unidos en términos de decisión en el Fondo Monetario Internacional? Señalo esto porque hoy día estamos en crisis. Hoy en América Latina estamos en crisis. Hoy en el mundo estamos en crisis. Es una crisis sistémica, la actual, tan potente como la que se desató en el primer quinquenio de 1970, que fue también una crisis del sistema, que afectó primero a Estados Unidos y después a las economías de mayor desarrollo relativo del mundo. De esa envergadura es. Pero más grave hoy, por las interconexiones y por la complejidad del mundo, post caída del muro, post atentado del 11 de septiembre del 2001. Esa crisis, la actual, la que está en desarrollo, la que empezó como una crisis inmobiliaria, después financiera, y después golpeando las economías de Europa Central, modificando los comportamientos de las balanzas comerciales y sobre todo de las inversiones. Quiero preguntarme con ustedes de nueva cuenta, ¿por qué esta crisis actual, que no ha tocado fondo? ¿Por qué no ha tocado fondo? Porque en realidad la agenda para enfrentar la crisis sigue siendo una agenda hegemónica. Acaba de reunirse el G8. Fíjense más, tan protegidos, se reúne el G8 y la OTAN juntitos. Eso debe llamarnos la atención. ¿Por qué la coraza del sistema junto con el corazón del sistema, que es el sistema financiero internacional? El G8 y la OTAN. Ustedes saben que la OTAN hoy día no le pide permisos a nadie cuando tiene que invadir. A nadie. La OTAN, antes de la caída del muro, señalo esa cosa emblemática, tan bien dibujada, tenía 15 miembros cuando tenía un contrabalance a nivel internacional. Se cae el muro, se caen las catedrales, se cae el socialismo realmente conocido en Europa Central. Hoy día tienen 27 miembros. Es decir, no hay poder que le haga contrapeso en términos del poder duro encabezado por Estados Unidos. Por eso digo OTAN. O sea, cuando se reúne la OTAN junto con el G8, no es poca cosa. Es más que una noticia de la prensa o de la televisión. Nos muestra la fotografía del mundo hegemónico. Esto es lo que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos. Que puede pasar desapercibido como una noticia más. Pero ojo, se reunió la estructura de poder mundial para pensar en el mundo, en su crisis y la forma en que habrá de costearse esa crisis. ¿Cómo se va a prorratear el costo de la actual crisis? No lo pueden hacer como lo hicieron en la década de los 80, que para América Latina significó la llamada década perdida. Que para América Latina significó la llamada década perdida. Hoy esta crisis, voy a decir algo que puede parecer brutal, porque uno siempre está buscando al malo en la película. Esta crisis hoy no está golpeando a América Latina. Hoy. Vean ustedes las proyecciones de la OCDE, vean ustedes las proyecciones del Banco Mundial, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL para las economías del mundo, y incluidas las de América Latina. Todas vienen en declive.
las economías de Europa Central en declive para el 2012 y la proyección para el 13 y el 14. Estados Unidos en declive. América Latina está arriba del promedio mundial, 4.3. Y Chile, ayer dijeron la OCDE, sube de 4.1 a 4.4. Y todas están en declive, todas. O sea, están en -3. Hay economías de la eurozona que están en -6. Pero hay algunas economías como la latinoamericana y las asiáticas que no. Que tienen una proyección, digamos, razonable para un contexto de crisis, en el sentido de que no anuncian recesión. Si ustedes revisan el Mercurio, ustedes leen el Mercurio, ¿no? Ya sabemos cómo es el Mercurio y qué es lo que hace, pero lean el Mercurio, lean sus editoriales. Y sobre todo porque hoy día es muy fácil. Y lean las editoriales de los diarios conservadores, de los hermanos del Mercurio de América Latina. Yo lo hice con mi asistente y es muy interesante porque además no implica grandes metodologías. Llegas a la conclusión de que hay una clase dominante que por fin ha sido inteligente frente a la crisis y que ha sabido tomar medidas oportunas, de tal manera que las economías latinoamericanas están a salvaguarda frente a la crisis. Entonces, esa sabiduría, fíjense cómo se construye a partir de una casualidad. La casualidad convertida en sabiduría de la clase política en América Latina. ¿No? Y yo les voy a decir de una manera también esquemática, con esto voy terminando, me estoy acercando al final de esta exposición. América Latina le ha ido bien en esta crisis, pero por pura casualidad. Porque los precios de las materias primas nos han caído. Más del 30% del cobre que produce Chile, por ejemplo, va a Asia. 27% de los cuales va a China. China ocupaba hace 10 años el lugar número 16 en la relación de América Latina. Hoy día es el segundo lugar. Caramba, qué virtuosa es esta clase política que sigue exprimiendo los recursos naturales, reprimarizando las economías, talando bosques, sacando crudos, vendiendo carne, exportando barriles brutos de petróleo, cobre. ¡Qué sabiduría! Y claro, como son economías primario exportadoras vinculadas al ciclo, a este ciclo de economías abiertas hacia la exportación, desreguladas por el neoliberalismo, entonces, digamos, tiene números favorables en sus balances. Tiene números favorables. Esta es la gran virtud. Ojo, ¿eh? No es para sacar cuentas alegres. No es para sacar cuentas alegres. Pero esto explica, por lo menos en este momento, por qué la crisis nos está golpeando a América Latina. Estados Unidos tiene una estrategia hacia América Latina. Ojo, esto hay que preguntarse. ¿Tiene una estrategia hacia América Latina? Estados Unidos está muy preocupado como política más de cómo resolver lo que hizo, y lo hizo muy mal en todas partes del mundo. En Afganistán, en Irak, en Libia. Hay un desprestigio enorme, sean republicanos o demócratas. En el fondo, cuando hablamos de América Latina, de Estados Unidos, hay que pensar, claro, hay que pensar en demócratas y republicanos, digamos. Es la diferencia casi como entre la Coca-Cola y la Pepsi. Pero tenemos que pensar más allá de los republicanos y los demócratas, tenemos que pensar en la clase dominante de Estados Unidos. Y esa clase dominante en Estados Unidos está muy desprestigiada. Y esto es lo que ha impactado en una falta de credibilidad y por tanto su hegemonía, y que sacan, por ejemplo, Chomsky o Wallerstein, dicen que hay una crisis terminal de la hegemonía norteamericana. Yo no creo mucho eso, porque la economía se recompone si los otros no son capaces de crear contrahegemonía. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
Vuelvo a la pregunta. ¿Hay una estrategia hacia América Latina por parte de Estados Unidos? Digo, hacia América Latina, no me refiero a las relaciones bilaterales. No me refiero a lo que el embajador norteamericano le tiene que decir a través de su consejero del príncipe a quien trabaja desde la moneda. No me refiero a eso. Eso va a ocurrir siempre. Me refiero a una estrategia, tipo Alianza para el Progreso, tipo Iniciativa para las Américas, tipo ALCA. Esas son estrategias continentales. Y permítanme decir una cosa brutal. Hoy Estados Unidos no tiene estrategia para América Latina. Por tanto, va a seguir haciendo. Entonces vamos a tener más de lo mismo. Más de lo mismo. Eso vamos a tener hoy día en América Latina por parte de la política norteamericana. Hay 9 bases militares en el continente, incluyendo el Caribe. Aruba y Guantánamo, incluyendo el Caribe. 9. Todavía hay 12 acuerdos de libre comercio entre América Latina y Estados Unidos. Cuidado. Son reservas importantes. Y hoy día Estados Unidos no necesita meterse. Su economía está metida. Prácticamente en todas las decisiones de financiamiento, de inversión directa. Y Estados Unidos sabe que a América Latina le conviene que no le golpee la crisis, porque esa reestructuración neoliberal a escala planetaria, es decir, ese capital financiero especulativo, encontró en América Latina un nicho redituable en materias primas. Ojo, así como llegaron, también mañana se van a ir si encuentran otro nicho más favorable. Esa es la miopía de la clase dominante. Bueno, no hay que esperar mucho de la clase dominante, tiene la miopía. O sea, miopía significa que ve corto. Y ve corto porque ve en función de sus intereses. Entonces, es un momento importante para apretar una agenda antineoliberal. Porque Estados Unidos va a seguir haciendo lo mismo. No puede hacer otra cosa. Está demasiado preocupado por otras cosas. No quiere decir que el campo esté abierto, pero es un momento propicio, un momento de crisis. Y yo creo que esto que está ocurriendo en muchos de los países de América Latina, Chile incluido, es muy favorable para repensar los modelos de desarrollo, para repensar los esquemas alternativos, para rearticular fuerzas. Y ojalá hayamos aprendido un poco más y seamos también un poco menos ingenuos que ayer para enfrentar los grandes desafíos de América Latina. Sí, la verdad, claro, estábamos conversando ahí si se enfría el café o se enfría el debate, la verdad. Dado que el café está ahí, yo diría, y también en honor al tiempo, que nos tomemos unos 5 minutos y regresamos para nuevamente avanzar en las conversaciones.